Bienvenidos mis estimados estudiantes a una nueva semana de actividades. Hoy vamos a desarrollar las actividades de nuestro proyecto científico número 8, esta será nuestra semana número 3. Les recuerdo que ya estamos a pocas semanas de culminar el segundo quimestre de nuestro periodo lectivo 2021-2022. Veamos qué tenemos para el día de hoy. El tema que vamos a revisar o vamos a ver el día de hoy es manifestaciones del cambio climático. ¿Sabías que las corrientes marinas cálidas se dirigen desde el Ecuador hacia los polos, en tanto que las corrientes frías se dirigen desde los polos hacia el Ecuador? La corriente del Niño es una de las corrientes calientes y la de Humboldt es fría. Primeramente vamos a leer el siguiente texto que nos habla sobre el cambio climático. Luego de realizar la lectura, ustedes van a desarrollar las actividades que se les van a solicitar más adelante. Vemos que el cambio climático nos habla aquí que es la modificación del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional. Tales cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todo los parámetros climáticos, temperaturas, precipitaciones, nubosidad, etc. ¿Cuáles son las causas del cambio climático? Vemos que las causas para que ocurra el cambio climático pueden ser naturales o la acción del hombre, el cual ha aumentado su actividad nociva en los últimos siglos. Ahora sí, vamos a ver las manifestaciones del cambio climático. Vamos a hablar primeramente sobre el efecto invernadero. Se llama efecto invernadero al fenómeno por el que determinados gases componentes de una atmósfera planetaria retienen parte de la energía que el suelo emite al haber sido calentado por la radiación solar. Afecta a todos los cuerpos planetarios dotados de atmósfera. De acuerdo con el actual consenso científico, el efecto invernadero se está acentuando en la Tierra por la emisión de ciertos gases como el dióxido de carbono y el metano. Debido a la actividad económica humana, vemos que este fenómeno evita que la energía del sol recibida constantemente por la Tierra vuelva inmediatamente al espacio, produciendo a escala planetaria un efecto similar al observado en un invernadero. Aquí vemos los gases del invernadero y en qué cantidad de volumen se encuentran estos. Vemos que el dióxido de carbono, su símbolo es CO2, tiene un volumen del 54%. Acá tenemos lo que son los hidrofluorocarburos, que su biología es HFC, y esta está en un volumen del 20%. Luego tenemos lo que es el metano, cuyo símbolo es CH2. Esta está en un volumen del 12% y otros gases están en un volumen del 14%. Ahora veamos lo que es el calentamiento global. Vemos que este consiste en el aumento de la temperatura terrestre como consecuencia del efecto invernadero, debido a que sus gases impiden que la radiación solar retorne al espacio. Aquí tenemos unas imágenes que ustedes la pueden observar, cómo se da lo que es el calentamiento global. ¿Cuáles son las consecuencias del calentamiento global? Primeramente vemos que las temperaturas más cálidas y fusión de los casquetes polares. También vemos aquí que cambian los ecosistemas y mueren especies. Estas son una de las consecuencias. Y por último vemos también que como consecuencia tenemos las sequías, erosión e incendios forestales. Ahora vamos a ver lo que son las lluvias ácidas. El concepto de lluvia ácida engloba cualquier forma de precipitación que presenten elevadas concentraciones de ácido sulfúrico y nítrico,
También puede mostrarse en forma de nieve, niebla y partículas de material seco que se posan sobre la Tierra. Cuando el ser humano quema combustibles fósiles, libera dióxido de azufre, su simbología es SO2, y óxidos de nitrógeno, que su simbología es NO2. A la atmósfera, estos gases químicos reaccionan con el agua, el oxígeno y otras sustancias para formar soluciones diluidas de ácido nítrico y sulfúrico. ¿Cuáles son las consecuencias de las lluvias ácidas? Pues una de sus consecuencias, pues vemos que esta daña los ecosistemas terrestres y acuáticos. También afecta las estructuras de edificaciones. Asimismo, pues afecta a la salud humana y también afecta tanto a la flora como la fauna. Una vez que hemos realizado esta lectura, vamos a hacer una retroalimentación de lo leído. Tenemos aquí 4 preguntas. La primera nos dice: ¿el calentamiento global tiene como causa al? Ustedes completan lo que tienen aquí. Luego dice: ¿es el principal gas de efecto invernadero? Vamos a ubicar aquí cuál es el principal gas de efecto invernadero. Eso lo tenemos en el texto que acabamos de leer. Luego nos dice aquí la tercera pregunta: gases que forman la lluvia ácida. ¿Cuáles son los gases que al unirse pues forman la lluvia ácida? Y que eso ya lo hicimos en la lectura. Y luego por último tenemos símbolo químico del metano y dióxido de carbono respectivamente. Tenemos aquí 2 símbolos. Los buscamos y los ubicamos. Ahora vamos a leer el siguiente texto y vamos a completar el cuadro sobre los gases de efecto invernadero. Vemos que el protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Entre esos pues está el dióxido de carbono, el gas metano, el óxido nitroso y 3 gases industriales fluorados como son por el hidrofluorocarbonos, el perifluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre. Cada uno, como ustedes se van a dar cuenta aquí, tiene su simbología. La reducción que se espera es de un porcentaje aproximado de al menos 5% dentro del periodo que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones al año 1990. Por ejemplo, si las emisiones de estos gases en el año de 1990 alcanzaban el 100%, para el año 2012 deberán de haberse reducido como mínimo al 95%. Es preciso señalar que esto no significa que cada país debe reducir sus emisiones de gases regulados en un 5% como mínimo, sino que este es un porcentaje a nivel global y por el contrario, cada país obligado por Kioto tiene sus propios porcentajes de emisiones que debe disminuir la contaminación global. Entonces, aquí tenemos la tabla donde nosotros tenemos los diferentes gases que en este caso pues son pues los que producen el efecto invernadero. Los vamos aquí a mencionar cada uno de estos gases y en el lado de acá vamos a ubicar su símbolo químico. Por ejemplo, uno de los gases es el dióxido de carbono. Yo pongo aquí dióxido de carbono y en el lado de acá pongo su simbología que es CO2. Y así ubican el resto de gases aquí. Luego van a realizar ustedes la siguiente evaluación que está relacionada con lo aprendido en el tema de hoy. Deben pasarla en sus portafolios. No estoy mandando a sacar copias ni que vayan a pegar la evaluación en el portafolio. Tenemos pocas actividades que realizar y sí podemos pasar las preguntas, que esto nos ayuda al mismo tiempo a practicar lectura y también pues la escritura. Entonces no espero ver copias pegadas en sus cuadernos, ya que he indicado en muchos casos que se deben de pasar las evaluaciones y lo que hacen es sacar una copia y pegarlas. Entonces aquí esta evaluación con el tema que hemos visto el día de hoy está conformada por 10 preguntas que ustedes la van a encontrar en ambas lecturas realizadas. Dudas e inquietudes pues
estaremos desarrollándolas, despejándolas a partir de las 13:30. Muchas gracias por su atención prestada. Estaremos pues conectándonos en el horario indicado.